Tomás, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Un placer saludarlo a usted y al auditorio de Hoy Bien. Para nosotros, abogados, es un gusto tenerlo a usted como analista de este tema. Comenzamos con usted desde el inicio, a mediados de febrero, cuando esto comenzó, y ahora que ya está por concluir, ¿qué impresión tiene? Bueno, me parece que el proceso de extradición ha seguido su curso normal, está a punto de culminar cuando el juez natural efectivamente dé la orden de entrega o de traslado del reo al gobierno requirente, que en este caso pues es Estados Unidos. Se ha seguido un proceso totalmente normal, se ha respetado en todo momento ese debido proceso que la defensa en algún momento argumentó. Y bueno, ahora lo que toca es que el imputado enfrente ese juicio allá en Nueva York, tal como lo habíamos anticipado, y por los cargos que ya usted, yo y todo el pueblo hondureño conocemos. ¿Hay algo que le llame la atención de este proceso, de lo que ha ocurrido en estos días? Sí, la verdad es que hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar. En realidad, desde la perspectiva de la defensa, creo que escuchamos todos los argumentos imaginables. Fueron desde lo extemporáneo hasta lo absurdo y ahora hasta lo ridículo. Esperaríamos que con ese tipo de defensas no vayan a llegar allá al Condado Sur de Nueva York, porque ciertamente se les va a complicar un caso que ya de por sí, y como lo habíamos anticipado, se presenta sumamente complicado. Recuerde usted que lo que se le imputa al expresidente es precisamente la participación en una conspiración. Esa conspiración va a venir precedida de una cantidad enorme de pruebas que ya está constituida, ya está anticipada, precisamente en los juicios contra estos otros personajes que supuestamente participaron en esa conspiración. Eso vuelve todo este proceso sumamente complicado y pinta un panorama sumamente difícil para el expresidente. Entre algunas cosas que nos hemos enterado en el transcurso de este día, es que la entrega de el expresidente Hernández por parte de la policía será en una unidad policial, a diferencia de las entregas de solicitados en extradición que han sido aquí en la capital, en la base de la Fuerza Aérea Hondureña, allí en inmediaciones del aeropuerto Toncontín. Recuerde usted, abogado y amables televidentes, que desde que esto comenzó allá el 14 de febrero y lo demás, toda la actividad, toda la operatividad de este asunto, desde la detención del expresidente, el traslado hacia esta unidad policial, el resguardo en este Comando de Operaciones Especiales de la Policía COE, luego el traslado a veces vía aérea o vía terrestre hasta la Corte Suprema de Justicia, y ahora la entrega va a ser de la policía, es decir, de principio a fin, y además en una unidad policial. Es muy probable que se haga la entrega en este Comando de Operaciones Especiales, aquí en la capital, por primera vez de una persona solicitada en extradición, y que además salga vía helicóptero de este lugar, probablemente a Palmerola, no sabemos exactamente a dónde, y luego parta en avión hacia Estados Unidos. Esa es la información que se tiene hasta el momento. Es decir, de principio a fin, esta ha sido una operación policial, abogado. Efectivamente, y vale la pena recordar, licenciado Melgar, que todo el proceso, y en eso sí vamos a coincidir con la familia del expresidente, esto no era un juicio, era sencillamente una herramienta que está establecida en un tratado bilateral que es reforzada por otra cantidad de convenciones de las cuales Honduras es signataria, de cooperación de un Estado, que es Honduras, con otro, que es Estados Unidos. La decisión para el Estado de Honduras era sencilla: o colaboraba o no colaboraba. De no colaborar, hubiéramos tomado una decisión que hubiera tenido efectos devastadores, verdaderamente trágicos para el país, y por suerte esa no fue la decisión. Ahora, en este proceso, recuerde usted que el Estado requirente es quien se debe hacer responsable del traslado finalmente del reo al país donde fue solicitado. Entonces ellos tendrán sus mecanismos, estamos seguros que los han coordinado muy diligentemente con la autoridad policial local, y en todo momento buscando salvaguardar la integridad física del imputado para que finalmente enfrente este proceso ahí en el Condado Sur o en el Distrito Sur de Nueva York. Me llama la atención esto, que las entregas de solicitados en extradición siempre han sido en una base militar.
de la Fuerza Aérea Hondureña. En esta ocasión es en Comando de Operaciones Especiales de la Policía. ¿Qué mensaje hay ahí, abogado? Bueno, posiblemente sea una decisión del Poder Ejecutivo. Recuerde usted que hay una cierta voluntad, y así se ha manifestado a través de la campaña política y ahora que el gobierno, la presidenta Xiomara Castro, de desmilitarizar todo el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces podría ser una especie de mensaje subliminal en ese sentido, pero lo importante al final de cuentas, licenciado Melgar, es que el país como tal no desaproveche todo este bochornoso proceso que hemos vivido. En realidad, esto nos ha exhibido como un Estado inerme ante la criminalidad organizada y debe dejarnos lecciones. Creo que todos los sectores del país debemos hacer una profunda reflexión de qué es lo que ha pasado durante los últimos años. Eso incluye a mis colegas, incluye periodistas, incluye funcionarios públicos, para que en el futuro no volvamos a incurrir en estos errores que nos dejan tanto luto, tanto dolor, tanta destrucción, y ciertamente el país tiene que retomar el camino, esa cultura de legalidad que hemos perdido y que implica sencillamente que todos estamos sometidos a la ley, todos debemos respetarla, y que si no lo hacemos, eso trae consecuencias. Recuperar ese sentido, esa cultura de legalidad, creo que es una tarea pendiente para todos nosotros como sociedad y sobre todo con la colaboración de los medios de comunicación. Sí. Abogado, decía el general Savillón el otro día en una entrevista en 3030, el señor secretario de Seguridad, que este proceso de traslado o de entrega toma más o menos de 2 a 3, 4 días. O sea, estaríamos hablando que probablemente esta semana el expresidente sea entregado a las autoridades de Estados Unidos. Correcto, ese es el tiempo que comúnmente tarda. Recuerde usted que es el Estado requirente el que tiene que hacerse cargo de todo el traslado. Había trascendido en el transcurso del día que llegaba una avioneta, pero al parecer ese avión es para otros fines. Entonces, lógicamente tendrá que haber una coordinación de parte de ellos en cuanto a recursos materiales para trasladar a este Estado. Sí. Usted decía hace unos minutos que coincidía con la familia del expresidente Hernández, que esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de que se proceda con la extradición no es un procedimiento administrativo, pero no ha determinado si es culpable o es inocente por los delitos que lo imputan. Es correcto, así lo señalamos desde la primera entrevista que tuvimos sobre este tema, que esta era una herramienta de colaboración donde se decidía simplemente si se extraditaba a la persona o no. Esa determinación de culpabilidad o inocencia será tomada allá en el juicio en el Distrito Sur de Puebla. ¿Y qué cree usted que va a pasar allá? Bueno, ya lo dije la vez pasada y no he cambiado de opinión. Como le anticipaba antes, se trata de un tema de conspiración. Le expliqué en mi entrevista anterior que ese tema de la conspiración no requiere mayor carga probatoria, pero en este caso en particular del expresidente, creo que él va a enfrentar una pregunta difícil y no necesariamente se la tienen que hacer a él directamente, puede trascender dentro de lo que es el proceso. Es una pregunta bien sencilla. Usted, el presidente de la República, el que coordinaba toda la inteligencia nacional, el jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la policía, en realidad no se daba cuenta de lo que hacían su hermano y sus otros compinches. Es una pregunta muy difícil de responder para una persona que tuvo tan delicadas funciones y que, lógicamente, un juez, un jurado, cualquier persona que participe de ese proceso, será difícil darle explicaciones. Hoy un periodista de ese canal precisamente me preguntaba, ¿y será que él tiene algún as bajo la manga para salir libre de estas acusaciones? Bueno, yo creo que si lo tuviera ya lo hubiera presentado, y si no es así, bueno, allá en Estados Unidos en las cortes los mitos, las historias, las fabricaciones no funcionan como medio de prueba. Sí. De hecho, ¿podemos esperar más solicitudes de extradición luego de lo que ha ocurrido? Absolutamente, también en las participaciones anteriores lo habíamos anticipado. Creo que el pueblo hondureño como tal tiene que prepararse, porque esto no termina acá. Van a haber más funcionarios, van a haber más militares, van a haber más policías y ojo, van a haber empresarios, y eso va a ser un proceso traumático para el país que ciertamente complica, digamos, todos estos esfuerzos que estamos haciendo como nación para superar estos retos enormes que tenemos por delante, que incluyen pobreza, trabajo, inversión, salud, educación, etc. Entonces, es un tema complicado, pero que ciertamente toda esta profilaxis que está dando
ya sea por la justicia extranjera o que eventualmente nuestra institucionalidad se recupere y logre actuar, es necesaria para el país. Sí. Y luego esta reflexión a la que usted hacía referencia, ¿verdad? De todos, como sociedad, Todos. políticos, Nadie, todos. nadie de nosotros, licenciado Melgar, está exento de eso. Hay que reflexionar qué es lo que pasó en los últimos años, cuándo guardamos silencio, cuándo no lo hicimos, por qué permitimos tantas cosas. Yo me puedo retrotraer, por ejemplo, al 2012, ese horrible golpe de Estado técnico que se dio a la Corte Suprema y que aquí prácticamente no pasó nada porque fue en época navideña. Entonces son las cosas que el pueblo hondureño tiene que reflexionar y ciertamente corregir. Es decir, el futuro de Honduras no puede seguir por ese camino torcido que únicamente nos conduce al abismo. El país tiene que levantarse, repito, tiene que recuperar la institucionalidad y sobre todo, licenciado Melgar, televidente de hoy mismo, la cultura de legalidad, esa cultura de cumplimiento de la ley. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en realidad marcado, serio, notable, con mucho compromiso para que Honduras recupere esa cultura de legalidad que hemos perdido. Todo el mundo anda viendo cómo evade el cumplimiento de la ley y eso hay que terminarlo, y hay que terminarlo de varias vías. Uno, repito, con la institucionalidad, recuperar y reforzar todo el sistema de justicia, pero ciertamente también por la vía de la educación. Hay mucha deuda social en ese sentido y lo estamos viviendo actualmente aquí en el Valle de Sula, donde la situación educativa en realidad es dramática. Abogado, de nuevo, muchas gracias por compartir su opinión sobre este tema. Muchas gracias, abogado, de nuevo. Buenas noches, muy amable. Gracias. El abogado Rodolfo Duma nos acompaña desde San Pedro Sula. Y él lo decía, hoy llegó un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Inicialmente se rumoraba, trascendía que era para la salida o la entrega del expresidente